Muy bien, buenas noches. Les habla Samuel Bernal. En esta ocasión me toca ser el moderador. Bien, vamos a escuchar un debate sobre el verdadero bautismo entre el amigo Gonzalo Calderón y Juan Carlos. Leo el formato del debate. Cada participante tendrá 1 minuto de presentación. 2, 15 minutos de exposición en audios de 3 minutos. Número 3, 3 preguntas intercaladas con 1 minuto para efectuar la pregunta y 2 minutos para responder. Número 4, 10 minutos de refutación en audios de 3 minutos. Al final, 1 minuto de despedida. Bien, habiendo leído el formato de debate, vamos a empezar. No sé si quiera empezar usted, mi estimado Juan Carlos. Le vamos a ceder la palabra al amigo Juan Carlos, por favor. Es el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Qué lindo es vivir bajo las alabanzas del único Dios, nuestro Creador. Mi nombre es Juan Carlos Andrade, vivo en Ecuador, Sudamérica. Mi creencia es cristiano bíblico, enoteísta monólatra. Y estoy aquí para debatir con el hermano Gonzalo sobre el tema del bautismo. Mi creencia es que Jesús bautizó, ¿no? Nos enseñó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y el hermano, pues, Gonzalo, cree que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el tema de debate. Mi presentación ya lo dije, soy el hermano Juan Carlos de Sudamérica, Ecuador. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias al amigo Juan Carlos. Le cedo la palabra al amigo Gonzalo Calderón. Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Gonzalo Calderón Molina, soy cristiano evangélico, trinitario, sana doctrina, de acá de San José, Costa Rica, pura vida. El que no dice pura vida no es tico. Muchas gracias, señor Gonzalo. Bien, pues vamos a darle ahora el turno al amigo Juan Carlos para que dé su exposición de 15 minutos en audios de 3 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias. Empezamos el tema del debate sobre el bautismo, que si el bautismo es en el nombre de Jesucristo o el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, yo pienso que este es un tema muy importante. El hermano Gonzalo tiene su postura, yo tengo la mía es de que el bautismo es en el nombre de Jesús, y eso es lo que voy a intentar defender. La Biblia, y este debate es muy importante porque la Biblia cita este pasaje en Marcos 16, donde dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, este es un tema muy importante y que nos concierne a todos, ¿no? Entonces yo pienso que todos deben poner atención. Bueno, empezamos. Como hemos visto, ¿no? A través del tiempo, el bautismo se ha venido enseñando de diferentes formas y maneras, pero el problema radica en que no sabemos en sí el bautismo para qué es, para qué sirve, cómo hacerlo. Entonces hay mucha confusión, y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar, de tratar de abrir el entendimiento con razonamiento humano y razonamiento bíblico, que es lo más importante, ¿no? Entonces eso vamos a tratar de entender. Entonces tenemos que a lo largo de la historia, ¿no? Especialmente en la Iglesia Católica, nos han enseñado que pues bautizan desde niños, desde pequeños, desde bebés. Entonces uno queda con esa intriga, si es verdad eso, si es cierto. Porque el pasaje que leí dice: el que creyere y fuera bautizado. Y en realidad un niño a veces como que medio difícil pensar que un bebé de pecho de 5 o 6 meses pueda bautizarse. Pero bueno, son los diferentes tipos de bautismo que hemos visto a través de la historia, ¿no? Y ese bautismo no es ni siquiera por inmersión, sino que simplemente le ponen un poco de unción, a veces aceite o agua en la cabecita de la criatura.
El otro tipo de bautismo, y es el que nos vamos a enfocar, es el bautismo de las hermanas iglesias evangélicas, en donde pues bautizan basados en el pasaje de Mateo 28:19, donde dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a enfocarnos en este tema del bautismo referente a Mateo, y al otro bautismo en donde nos dice el libro de los Hechos, donde nos habla el apóstol Pedro, y donde nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces nos vamos a enfocar en estos dos temas, en estos dos pasajes, para tratar de dilucidar, ¿no?, y ver cuál es el verdadero bautismo que se ha venido por generaciones y por años discutiendo y debatiendo, ¿no?, entre muchas denominaciones, especialmente unicitarias y trinitarias. Bueno, este pasaje de Mateo 28:19, ¿no?, que dice que debemos bautizarnos en el nombre de la Trinidad, porque nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En sí, bueno, lo que significa es bautizarnos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero más allá de este pasaje, si nosotros vamos a la historia, vamos a patrística antigua, en donde no me voy a introducir mucho porque el objetivo es debatir con la Biblia, ¿no? Pero nos habla y nos dicen muchos escritores, muchos estudiosos de la Biblia, que este pasaje en el hebreo original no existía. El problema es que cuando se tradujo del hebreo al griego, comienza a aparecer este pasaje. Este pasaje de Mateo 28:19 en los escritos griegos comienza a asomar esa traducción. O sea, alguien el rato de traducirla la introdujo, porque en los originales hebreos, ustedes pueden consultar, investigar, no existe este pasaje, esta traducción. Y eso nosotros nos vamos dando cuenta fácil, porque al analizar, por ejemplo, los escritos, ¿no?, del obispo Eusebio de Cesarea, él en sus escritos, en sus libros, ¿no?, él no hace mención de este pasaje. Ni por idea menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un método o una fórmula bautismal. Entonces ahí es donde nos llama la atención, porque él no la conocía, pues no existía esa versión hebrea. Por esa simple y sencilla razón es que no la pueden haber traducido del hebreo al griego, simplemente fue añadida después. Y nos damos cuenta sencillamente con un pasaje, miren, de los libros que tiene Eusebio, que los ha leído, que los ha hecho. Ahí el libro tercero, en el capítulo 7, en la página 157, dice así, miren. Y no solo ese, hay mucho, como 7 o 8 pasajes, pero no voy a enumerarlos todos. Voy a basarme en este pasaje donde dice, miren: mientras que él, que concibió nada humano o mortal, dice, de cómo verdaderamente él habla con la voz de Dios, diciendo en estas mismas palabras a aquellos discípulos suyos, los más pobres de los pobres. Dice así, 2 puntos: id y haced discípulos a todas las naciones, punto aparte. Miren, no dice más, o sea, él no conocía esta fórmula trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, basándonos en estos escritos antiguos, nos damos cuenta que esa versión hebrea no existe, fue añadida en el griego. Ese es un punto. Ahora vámonos a fijar en un salmo que es muy importante y que a mí me gusta analizar la palabra de Dios basado en este salmo. Es el Salmo 119-160, que dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de tu justicia. La parte que me quiero enfocar es donde dice: la suma de tu palabra es la verdad. Viendo este salmo, el hermano Gonzalo, la doctrina trinitaria, tiene solo un pasaje, el de Mateo 28:19, donde nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según este pasaje, según este salmo, pues yo tengo muchos pasajes, prácticamente toda la Biblia, donde me enseña que el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nos vamos a otro pasaje, a Hechos capítulo 8, versículo 16, que dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Miren, tenemos toda la Biblia
que nos enseña muchos pasajes donde nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Luego en el versículo del mismo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y así tenemos un montón de pasajes. Inclusive el mismo apóstol, ¿no? El mismo apóstol Pablo se bautizó, ¿no? El mismo apóstol Pablo. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 17 y 18, ¿qué dice? Fue entonces, dice, Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante vista, y levantándose fue bautizado. Miren esas expresiones. Y tenemos muchos más pasajes, Hechos 22, 16, y bueno, me demoraría leyendo los diversos pasajes donde el bautismo nos declara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos apóstoles también se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Entonces es esta otra prueba irrefutable, ¿no?, de que el bautismo es en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, si tú quieres que tus pecados sean perdonados, tienes que bautizarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora vamos a analizar otra etapa, otra parte en donde nos habla y nos dice la importancia de por qué bautizarnos en el nombre de Jesús y por qué es importante el bautizo en el nombre de Jesucristo. Y hemos visto, ¿no?, por estudios patrísticos que no hay esa fórmula bautismal. Por medio de este salmo, la suma de las palabras nos dice la verdad. Y ahora vamos a ver mediante la Biblia cómo Pablo nos enseña el verdadero bautismo. Y bueno, aquí vamos a lo más importante, porque yo me he dado cuenta que muchas personas están en una denominación, se van a otra y les bautizan. Todo bautismo en cada denominación tiene su significado, tiene su forma de bautismar y todo eso. Y debería ser una sola. La Biblia, ¿qué nos dice? Un bautismo, un solo bautismo. Ese es el punto que yo me quiero enfocar, ¿no? No podemos estar bautizándonos. Vamos a una denominación, se bautizan en nombres. Van a otra, se bautizan en otro nombre. Para empezar, la Biblia nos habla de dos tipos de bautismo. Miren, hay el bautismo de Juan el Bautista. ¿En qué consiste este bautismo? En bautismo para arrepentimiento de pecados. Mire, eso lo podemos leer en Hechos 19, capítulo 19, versículo 4. Dice así: Pablo dijo: Juan bautiza con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Miren, ese es un tipo de bautismo. Después el apóstol, como ya lo cité ese pasaje, el apóstol Pedro, él nos habla del bautismo para perdón de pecados. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, miren la importancia de ir analizando y de entender en qué nos debemos bautizar y para qué sirve el bautismo. Por lo tanto, si tú quieres que tus pecados te sean perdonados, tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo. Si no, enséñame un pasaje donde la Biblia diga que tenemos que bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados. No lo hay. Pero vamos más allá. El apóstol Pablo nos enseña el significado del bautismo, el verdadero significado de lo que es el bautismo. Y vamos a ir analizando. ¿Cuál es este verdadero significado? Empezamos leyendo a Pablo en la epístola de Romanos, capítulo 6, versículo 3, que dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿y qué dice? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Miren la importancia de entender el por qué nos bautizamos y para qué. Todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, no, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice el siguiente pasaje? Romanos capítulo 6, ahora versículo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
El siguiente pasaje dice, el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí se dan cuenta? Estos pasajes son muy importantes los que nos cita el apóstol Pablo. Pablo dice en el versículo 3 que los que han sido bautizados en Cristo Jesús, y no nos dice, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo ni del Espíritu Santo, sino en el nombre de Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte, es decir, nosotros nos bautizamos en la muerte de Jesucristo. El versículo 4 afirma que los que hemos sido bautizados, hemos sido sepultados con Jesús, hemos muerto con Jesús y después resucitados con Jesucristo. Por lo tanto, si tú te bautizas en el triple nombre, no mueres con Cristo, ni resucitas con Cristo. ¿Por qué? Porque no pronuncias su nombre y lo peor aún, cometes un falso bautismo. ¿Y por qué? Porque el Padre sencillamente no murió, o tú crees que Dios puede morir. Cuando 1 de Timoteo 6:17, que nos dice que el único que tiene inmortalidad es Dios, el Padre. Él es el único inmortal. ¿No? Por lo tanto, tenemos que entender que nos tenemos que bautizar en el nombre de aquel que murió. Él es el que vino y hizo el sacrificio por nosotros. Mira las palabras que son bien importantes y que nos enseña aquí Pablo y nos dice: si Pablo hubiera muerto por nosotros en el madero, entonces nos tuviéramos que bautizar en el nombre de Pablo, porque hubiera sido el que hubiera muerto. Eso nos dice Pablo. Miren, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 13 dice así: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Miren lo que les dice Pablo a la gente. ¿Acaso Pablo murió? No, para que te bautices en su nombre. Quien murió fue el Jesús, el Cristo, y bajo ese nombre nos debemos bautizar. Esto hay que entender, la importancia de que Pablo nos enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que fue Jesús quien murió en el madero. No fue Dios el Padre, porque el Padre es inmortal y peor su Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Esto es muy importante entender. Colosenses capítulo 2, versículo 11-12, ¿qué dice? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Miren qué importante es el bautismo, ¿no? Gálatas, ¿qué nos dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Miren la importancia del bautismo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, ¿qué te pierdes? Perdón de pecados, resucitar, no, morir y resucitar con Cristo, estar revestido de Cristo. Entonces, miren la importancia del bautismo. Si tú te bautizas en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo, ¿de qué te pierdes si no me bautizo en el nombre del Padre y del Hijo? No hay un solo pasaje que me diga de qué me pierdo. Pero si yo no me bautizo en el nombre de Jesús, me pierdo el perdón de pecados, el de morir y resucitar con Cristo, el de estar revestido de Cristo. Entonces, esto lo decides tú. Tú decides cómo bautizarte. Yo simplemente cumplo con decirte bíblicamente cómo es el verdadero bautismo. Perfecto. El amigo Juan Carlos acaba de mandar su exposición completa. Está totalmente completa. Ahora daremos paso al amigo Gonzalo para que él mande su exposición, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, bendiciones. Mi nombre es Gonzalo Calderón Molina, soy trinitario. Para la gloria, honra, yo soy cristiano evangélico. Bueno, hágame exposición. Vemos acá en Mateo 3, 16 y 17 el bautismo de Jesús. Este es el primer bautismo trinitario que hay en la escritura. Vemos acá en Mateo 20, versículo 20 al 23, vemos acá donde Jesús está autorizando que nosotros podamos ser bautizados con este bautismo que él tuvo. Bueno, vemos aquí donde Cristo manda a bautizar. En Mateo 28, 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo lo manda Cristo, da la autoridad, este bautismo. Ya Cristo resucitado, ya Cristo con cuerpo glorificado.
También vemos otra fórmula bautismal en Hechos 2:38, donde Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Bueno, acá vemos otro bautismo en Hechos 10:48, donde el mismo Pedro manda a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Después vemos acá en Romanos 6:3, donde Pablo dice que él fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, lo hice así breve. Entonces vemos estas 4 fórmulas bautismales en la Escritura. ¿Qué podemos pensar de ver estas 4 fórmulas bautismales? En la multiforme manera de ser Dios, de hacer las cosas. Yo no puedo decir de que estos bautismos no valen, porque yo creo que la palabra de Dios es infalible. Creo que la santa palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero cuando mandó a bautizar a esta gente, Pedro habló guiado por el Espíritu Santo. Y obviamente Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene toda la autoridad para mandar a bautizar como Él lo hizo. Por lo cual, estos bautismos son bíblicos y valen. Yo no puedo decir de que no valen, porque está aquí en la Escritura. Bueno, como voy a mostrar acá, con 2 versiones bíblicas de las más antiguas. Primeramente la pechita, la más antigua, donde se cumple la palabra de Dios. Dios les confió el evangelio a los judíos. Romanos 3:2. Y 1 Tesalonicenses 2:4. Y se cumple la palabra. La otra escritura más antigua es la Vulgata. Por lo cual ambas tienen en Mateo 28:19 que se tiene que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también lo voy a pegar en el interlineal griego, que también sale en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como vemos, este tema en realidad es un tema corto. Es un tema corto porque ya uno va directo al tema. En el caso mío, yo voy directo a las 4 fórmulas bautismales que tenemos en la Escritura. Entonces yo hago una exégesis y veo esto, y esto es lo que digo, y esta es la exposición que yo hago. Ahora en el set de preguntas, yo le voy a preguntar al señor Juan Carlos sobre las 4 formas bautismales, y después nos queda la refutación para pues después refutar los argumentos de la persona, pues, que quiere hacer valer su punto de vista. Creo que esto sería la exposición. No hay más que hacer. Yo soy directo, puse las 4 formas bautismales y vamos a ver más adelante en el debate. Bueno, como lo vuelvo a decir acá, este es el último audio de la exposición, que esto es un tema corto. En realidad es un tema corto. No hay acá mucho que darle vueltas. Cuando somos directos y tenemos la verdad, con poquito se muestra la verdad. No hay necesidad de dar muchas vueltas para mostrar esto. Entonces, esta es la argumentación y vamos a seguir con el debate. Muy bien, acaba de mandar su exposición el amigo Gonzalo. Les recuerdo que la exposición es solo por audios. Pasamos y le damos la palabra al amigo Juan Carlos para que haga su primer pregunta, por favor. Muy bien, ya una vez que escuchó el amigo Juan Carlos la exposición de Gonzalo, vamos a pasar a las preguntas. Tiene la palabra para hacer la primera pregunta el amigo Juan Carlos. Ok, mi primera pregunta es para el hermano Gonzalo, que me diga en la Biblia cuántos tipos de bautismo nos enseña las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Bien, le cedemos la palabra al amigo Gonzalo para que en 2 minutos, conteste la pregunta
del amigo Juan Carlos, por favor. Bueno, buenas noches. Ok. La Biblia nos enseña 4 fórmulas bautismales en la Escritura. Tenemos ahí Mateo 28, 19, Hechos 2:38, Hechos 10, 48 y Romanos 6:3. Muy bien, una vez contestada la pregunta de Gonzalo, le cedemos ahora a Gonzalo la palabra para que haga su primer pregunta, recordando que es 1 minuto para efectuar la pregunta y 2 minutos para responder. Bueno, mi primera pregunta para el señor Juan Carlos. ¿Vale la orden que dio Jesucristo en Mateo 28, 19? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale o no vale? Muy bien, gracias Gonzalo. Ahora daremos paso a que responda el amigo Juan Carlos. Adelante, tiene 2 minutos para responder. Bueno, básicamente, como ya dije en mi exposición, esta fórmula fue añadida del hebreo al griego, otra que por el Salmo 119, 160 nos dice que la suma de las palabras es la verdad. Y pues los amigos trinitarios, en este caso Gonzalo, tiene solo una fórmula bautismal, suponiendo que fuera real esa fórmula, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28, 19. En cambio, a mí las Escrituras me enseñan toda la Biblia que el bautismo es en el nombre de Jesús, en Hechos 2:38, Hechos 8:16, en Hechos 10:48, en Hechos 10:43, en Hechos 19:4-5, en Hechos 22:16, inclusive en Hechos 9:17 al 18, Pablo se bautizó en el nombre de Jesucristo. Entonces, tenemos que según la Biblia, la suma de las palabras es la verdad. Otra donde Pablo igual nos advierte y nos dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo porque nos llena de muchos beneficios. Por lo tanto, el bautismo es en el nombre de Jesucristo y no en la fórmula bautismal. Por muchos factores, principalmente porque Dios no murió, quien murió fue Jesucristo el Cristo. Porque el Dios Supremo, el Padre, es inmortal y Él no puede morir. Eso lo dice 1 de Timoteo 6:17. El Dios Supremo, el Padre, el único que tiene inmortalidad. Por lo tanto, Él no pudo haber venido a hacer el sacrificio en el madero porque Dios no puede morir. No sirve, no vale, no. Ok, vamos a hacer la palabra entonces a Juan Carlos para que haga su segunda pregunta. Les recuerdo que es 1 minuto para efectuar la pregunta y hay 2 minutos para responder. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 13, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Yo pregunto a Gonzalo, ¿fue crucificado Jesús por vosotros? ¿Murió Jesús para el bautismo? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fuisteis bautizado en el nombre de Jesús? ¿Fuisteis bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Quiero que me respondas eso. Sencillo. Adelante Gonzalo, ya marco un texto ahí. Quiero entender su pregunta, pero en este caso ustedes son los debatientes. Creo que es sano que le conteste de una vez su pregunta. Por favor, Gonzalo. Bueno, amigo, le voy a contestar para que no vuelva a hacer la pregunta. Bueno, nosotros creemos en una ejad. Eso es lo que nos enseña la Biblia, en una ejad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres en una deidad. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son de una misma sustancia en la deidad. Muy bien, Gonzalo, gracias por responder. Ahora usted tiene la palabra. Le recuerdo que tiene 1 minuto para efectuar la última pregunta. Perdón, es su segunda pregunta, disculpe. Corrijo, Gonzalo va a hacer su segunda pregunta. Tiene 2 minutos para hacer su pregunta, por favor. Bueno, para el señor Juan Carlos, que dice que el bautismo de Mateo 28, 19 dice que no vale. Que lo muestre bíblicamente con capítulo y versículo por qué el bautismo no vale.
que lo muestre con capítulo y versículo en la Biblia, poniendo a la vista aquí del grupo y de todos que por qué el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no vale. Es de Mateo 28:19. Capítulo y versículos de la Biblia, por favor. Gracias, Gonzalo. Pasamos a la respuesta del amigo Juan Carlos. Tiene usted la palabra, Juan Carlos. Le recuerdo que tiene 2 minutos para responder. La pregunta que hasta un niño de 3 años la responde. El mismo apóstol Pablito nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 6 versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su, ¿qué dice ahí? En su muerte? Por lo tanto, esa fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es más falsa que Judas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Padre no puede morir. Peor el Espíritu Santo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es del Dios Supremo, el Padre. Por eso no nos podemos bautizar en el nombre del Padre y peor del Espíritu Santo, porque nada de Dios puede morir. Dios es inmortal. Quien vino y murió por nosotros fue Jesucristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Un pasaje muy sencillo de responder. Yo me preparé pensando que iba a hacer alguna otra pregunta, pero es obvio que no hay preguntas en la Trinidad que se pueda respaldar en un bautizo equivocado, un bautismo totalmente falso y erróneo. Muy bien, Juan Carlos, gracias por responder. Tiene usted la última pregunta. Le recuerdo que tiene 1 minuto para efectuarla. Y le recuerdo, amigos debatientes, que ahorita no podemos refutar, solamente son preguntas intercaladas y respuestas. Ya vendrá su turno para la refutación. Bueno, vamos, mi última pregunta a mi querido Gonzalito. A ver, Gonzalo, la Biblia nos dice claramente que cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, ¿no es cierto? Hemos sido bautizados por su muerte. El otro pasaje que nos dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, andamos en vida nueva. Entonces, ¿qué beneficios nos trae a nosotros bautizarnos en la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La Biblia nos dice que cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, somos revestidos de Cristo. Entonces yo quiero que me dé un beneficio bíblicamente, con una cita bíblica, así como la doy yo de Romanos 3 y versículo 4, en que nosotros recibamos el beneficio por habernos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Juan Carlos. Cedemos la palabra al amigo Gonzalo para que él dé su contestación en 2 minutos, por favor. Bueno, le contesto, es una pregunta, como te dijera, pues no tiene lógica. ¿Por qué motivo es una pregunta que no tiene lógica? Porque la multiforme manera de ser Cristo, de ser Dios. Por eso vemos diferentes fórmulas bautismales en la escritura, como las 4 citas que yo puse. Ahora, si usted me está diciendo que cuáles beneficios tienen esta gente, porque fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces yo te voy a decir cuáles beneficios entonces no tuvo la iglesia del Antiguo Testamento, porque no fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y vemos los hombres más grandes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como David, como Abraham, que es el padre de la fe, y no fue bautizado. Entonces es una pregunta que no tiene lógica. Gracias por responder, Gonzalo. Vamos a cederle a usted la palabra para que haga su última pregunta, por favor. Bueno, le hago la pregunta al señor Juan Carlos. ¿Quién tiene más autoridad para dar la orden en el bautismo? ¿Jesucristo, ya resucitado, o el apóstol Pedro? ¿Cuál de los dos? Gracias, Gonzalo. Le damos 2 minutos para responder al amigo Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, por favor.
Obvio que mayor autoridad tiene Jesucristo, al menos resucitado. Vuelve a ser el Hijo de Dios con poder, tal como nos dice Romanos 1:4. Por lo tanto, Jesucristo les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Esa es la fórmula bautismal en donde le dijo el Señor Jesucristo, y acataron los apóstoles. Pablo se bautizó en el nombre de Jesucristo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ese es uno de los beneficios, para perdón de pecados del bautismo. Entonces es obvio que la autoridad la tiene Jesucristo y los discípulos la obedecieron al pie de la letra. Gracias, Juan Carlos, por contestar. Bien, ahora pasamos al siguiente paso y último, que es la refutación. Les recuerdo que cada uno de los debatientes tienen 10 minutos para refutar en audios de 3 minutos. Entonces quiero que sigamos la misma secuencia y darle la palabra a Juan Carlos para que tenga sus 10 minutos de refutación. Vuelvo a repetir, en audios de 3 minutos, si él gusta. Por favor, adelante, Juan Carlos, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. Vamos entonces ahora a refutar las cosas que ha dicho Gonzalo, ¿no es cierto? Él cita, por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 16, y ahí no hay ninguna fórmula bautismal. Simplemente dice que Jesús fue bautizado, Jesús se bautizó en agua, ¿no es cierto? Y luego las Escrituras nos dice que vio el Espíritu Santo de Dios que descendía del cielo como paloma, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí ni siquiera nos habla de una Trinidad, simplemente nos está diciendo que fue para testimonio esto, como descendió como paloma para el apóstol, como es para Juan, ¿no es cierto? Y Jesucristo mismo nos dice, porque Juan no le quería bautizar, y Jesús mismo le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque recordemos, vamos a refutar la otra parte, dicho sea de paso, donde Gonzalo nos dice que hay 4 fórmulas o 4 formas bautismales, cuando la Biblia nos habla solo de 2. 2 formas bautismales, que son simplemente el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver en el pasaje bíblico donde nos dice las Escrituras que tenemos el bautismo por arrepentimiento. Eso lo dijo claro Pablo. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de esto, después de él, es decir, el Cristo, Jesucristo, ¿no es cierto? Y Pedro nos dice la otra fórmula de bautismo. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay 4 fórmulas bautismales, simplemente hay 2. La una que fue para arrepentimiento, que la dio por medio de Juan, ¿no es cierto? Juan el Bautista. Y la otra fórmula es la que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo y nos la dijo Pedro, que es para perdón de pecados. Son las 2 únicas formas en que hubo bautismo en aquella época. En la pregunta que le hice yo a Gonzalo, le pregunté sobre si murió Jesucristo y si podía morir una persona de la Trinidad. Esa pregunta no me la respondió, ¿no es cierto? Yo le pregunté si una parte de la deidad puede morir, y eso no me pudo responder. Obvio que no me podía responder por la simple y sencilla razón de que para los amigos trinitarios la deidad es Jesucristo, es Dios, y la Biblia es clara: nada de Dios puede morir. Entonces y queda en el limbo, ¿no?, esa pregunta de entonces, ¿quién murió en el madero? ¿A quién pusieron? ¿A un discípulo? ¿Fue Pedro? ¿Pablo? ¿Fue uno de los ladrones? ¿Quién murió? Porque según la deidad trinitaria, Dios no muere. Eso nos dice Primera de Timoteo 6:17. El único que tiene inmortalidad, Dios, el Dios supremo, el Padre. ¿No es cierto? Así de sencillo. Vamos ahora a seguirle refutando la tercera pregunta. Ahora a la pregunta en cuestión, donde yo le dije ¿qué nombre es? Al hermano Gonzalo, sobre los beneficios que nos trae el bautismo. Miren, algo tan sencillo como eso, y él no me pudo responder. Cuando la Biblia es clara y la Biblia nos enseña por medio del apóstol Pablo los beneficios que nos trae el bautismo, pero el bautismo en el nombre de Jesucristo, pues, no en el bautismo de una Trinidad, sino en el nombre de Jesucristo.
¿no es cierto? Entonces, si nosotros no nos bautizamos en el nombre de Jesús, ¿qué nos perdemos? Nos perdemos estar revestidos de Cristo, nos perdemos el perdón de pecados. ¿Sí se dan cuenta? Nos perdemos de estar muertos y resucitar con el Señor Jesucristo, es decir, tener una nueva vida, pasar de esa vida pecaminosa a una nueva vida. Entonces, si tu bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, si tu bautismo es según la fórmula bautismal de Mateo 28:19, te digo que no estás teniendo ningún beneficio. Para cualquier amigo trinitario que esté escuchando eso, no está teniendo ningún beneficio, porque cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, simple y sencillamente, miren lo que nos dice la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 26-27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no dice todo lo que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, lastimosamente los amigos trinitarios no tienen perdón de pecados, no mueren, no resucitan con Jesucristo, no están revestidos con Cristo, ni siquiera saben qué beneficio les da el bautismo. Por lo tanto, están los pobres más ciegos que los ciegos a los que vino Jesucristo a darles vista. Paso palabra, y esa es mi intervención, y agradezco a todos. Un abrazo enorme a todos los que han escuchado este hermoso y bonito debate que se lo ha llevado en la paz y armonía del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, sí, ya hice mi refutación, aquí anoté todas las cosas que dijo Gonzalo, por lo tanto él ya no argumentó nada más para poderle refutar, simplemente las preguntas que hice ya están refutadas y no tengo más argumento, porque en la primera intervención ya está explicado todo el bautismo, las alteraciones que hubo en Mateo, según el Salmo 119:16, la suma de las palabras nos da la verdad, donde tenemos obviamente muchos más pasajes donde el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente el tercer punto, ¿no?, donde Pablo nos enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús por el simple hecho de que quien murió en el madero fue Jesucristo. Gracias, Juan Carlos. Ahora pasamos la palabra al amigo Gonzalo para que haga su refutación en 10 minutos, en audios de 3 minutos si él gusta. Adelante, Gonzalo, por favor. Muy bien, Juan Carlos, le agradecemos su intervención. Ahora daremos paso, como había dicho hace un momento, a Gonzalo para que a él haga su refutación en 10 minutos, en audios de 3 minutos si él gusta. Adelante, Gonzalo, por favor. Bueno, buenas noches. Voy a hacer la refutación al señor Juan Carlos. Bueno, creo que este señor se confunde mucho en el tema, porque el tema es cuál es la fórmula correcta del bautismo. Pero este señor habla cada rato que el bautismo es para perdón de pecados. Le quiero recordar que el tema no es si el bautismo perdona pecados o no perdona pecados. El tema es cuál es la fórmula correcta del bautismo. Entonces por ahí ya yo no sé a quién contestarle. Si a Juan Carlos I o Juan Carlos II. Porque lo vuelvo a decir, el señor a cada rato está hablando que el bautismo perdona pecados, que quién murió en la cruz. A veces veo hasta 3 Juan Carlos en el debate. Porque el tema no es si el bautismo perdona pecados o que quién murió en la cruz. Eso no tiene que ver nada con el tema. Entonces a veces veo 3 Juan Carlos en el debate y no sé a cuál de los 3 contestarle. Bueno, ahí pego las 3 fuentes más confiables que tenemos. Bueno, les pegué ahí en la pechita, la Biblia más antigua del mundo, lo que es el Nuevo Testamento. Una Biblia hecha por los judíos, donde se cumple la profecía de la palabra de Dios. Dios les confió el evangelio a los judíos, y así fue. Y ahí tenemos esa cita, pues que tiene sufriendo mucha gente, que la odian, y hasta son capaces de decir que eso está adulterado. Y después la segunda Biblia, la Vulgata. Después de la pechita sigue la Vulgata, y tiene ese mismo versículo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también en el interlineal griego. ¿Cómo puede venir uno a contradecir esto? Yo le invito al señor Juan Carlos que ponga una versión más antigua que la pechita
y que la Vulgata. A ver si la puede poner, a ver si es falso lo que están diciendo estos versículos, porque la única manera que él pueda desmentir esto es poniendo una versión más antigua de las dos que yo puse. Si el señor Juan Carlos como no lo pudo hacer en el debate, ni lo podrá hacer nunca, porque estas son las dos versiones más antiguas del mundo, y ahí está la historia. Bueno, el señor Juan Carlos, como pasó en todo el debate, en la Biblia no existe ni un solo versículo en la Escritura donde Jesús haga mandado a bautizar en el nombre de Jesucristo. No hay una sola cita que Jesucristo haga mandado a bautizar en su nombre. El señor Juan Carlos nunca la podrá sacar esa cita porque no existe. Cristo sí mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho que vemos, yo presenté 4 fórmulas optimales y el señor Juan Carlos nada más se la pasó ahí hablando, bailando con las citas, pero no pudo decir cuál era la fórmula correcta del bautismo. No la pudo decir porque el señor se llevó una sorpresa porque no había estudiado el tema, que en la Biblia tenemos 4 formas optimales. Esto nadie lo puede refutar. ¿Y qué podemos pensar nosotros de esto? La multiforme manera de Dios de hacer las cosas. Entonces ellos quieren tener a Cristo o quieren tener a Dios en una caja, encerrado en una caja, y no es así. Nosotros los tenemos que someter a Él, no Él a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con el señor Juan Carlos? Que solo el bautismo del vale, y de hecho que él lo dijo públicamente, que esta orden que mandó Jesucristo no vale. Ahí quedó grabado en el debate, ahí está grabado. Lo que el señor Juan Carlos dijo, que lo que Jesucristo dijo, no vale. Solo por defender lo que mal le enseñaron. Esto es lamentable, ahí está el audio guardado. Usted lo pueden volver a escuchar. Ahora lo voy a poner cuando termine de terminar la refutación. Bueno, les quiero volver a repasar, porque al señor Juan Carlos no hay nada que refutarle. El único que habló fue del bautismo del nombre de Jesús, y fue lo único que dijo, y fue lo único que habló, pero no refutó las 4 fórmulas que yo puse, y él no pudo dar las 4 fórmulas que yo di. Ejemplo, Mateo 28:19. Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 2:28. En el nombre de Jesucristo. Hechos 10:48. En el nombre del Señor Jesucristo. Y Romanos 6:3 dice Cristo que va bautizado en Cristo Jesús. Pero el Señor no nos dijo en qué fórmula era que los tenemos que bautizar. Muy cómodamente, él lo que hace es que se refiere a las 3 citas del libro de los Hechos y tira a la basura a la cita que está en Mateo 28:29. Este señor, pues, no pudo refutar las citas que yo di, y no pudo mostrar tampoco de que Cristo mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Esperemos que para el próximo debate él pueda mostrar esas citas, para que él pueda, pues, probar el bautismo que él dice. Yo quiero aclarar sobre el tema del bautismo que estábamos hablando ahorita, en este tema. Es que nosotros vemos 4 formas bautismales en la Escritura. Yo no puedo decir que el bautismo de Jesús, el bautismo que dio Pedro en Hechos 2:38, yo no puedo venir de una manera deshonesta a decirte que ese bautismo no vale. Yo creo que la palabra de Dios es infalible, Dios no se equivoca, tampoco Dios se va a contradecir. Yo sí creo que Pedro habló inspirado por el Espíritu Santo, como en el bautismo también de Hechos 10:48, como también lo hizo Jesucristo. Aquí nosotros no podemos tirar la palabra de Dios a la basura como la hizo este señor para defender lo que le mal enseñaron. Esto acá lo que nosotros podemos pensar es la multiforme manera de ser de Dios.
Porque como le pregunté yo al señor Juan Carlos, que él mostrara con la escritura que por qué el bautismo de Mateo 28:19, que por qué no valía, que lo mostrara con capítulo y versículo, y no mostró nada. Eso no puede ser así, tenemos que tener respeto a la palabra de Dios. Eso es una falta de respeto, lo que hizo este señor, decir que la palabra de Jesucristo no vale. Y ya Jesucristo con un cuerpo glorificado dijo que lo que Jesucristo ordenó no vale. Bueno, para terminar el debate, para terminar la refutación, perdón, el señor Juan Carlos me entregó el debate. ¿Dónde me entregó el debate? Él dijo, y por lógica, que tiene más autoridad Jesucristo que Pedro. Y eso todos lo sabemos, que tiene más autoridad Jesucristo que Pedro. El señor Juan Carlos aquí me entregó el debate. Aquí el señor Juan Carlos perdió el debate. Porque tiene más autoridad Jesucristo que Pedro. Por lo cual el bautismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo se puede seguir haciendo. Se puede seguir bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque el señor Juan Carlos no lo pudo refutar. Y no pudo mostrar con la escritura que por qué el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo no vale. Nada más dijo que no vale, pero no lo pudo mostrar con la escritura. Y el mismo señor Juan Carlos dice que tiene más autoridad Jesucristo que Pedro. Y así es. Yo le digo a él amén. Por lo cual el señor Juan Carlos perdió el debate esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gonzalo, por su participación. Muchas gracias también al señor Juan Carlos. Ahora pasamos a lo último. Cada uno va a tener un minuto de despedida. Entonces, le damos ese minuto al amigo Juan Carlos para que él se despida en este sano debate que se ha llevado. Bueno, primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado a todos de escuchar su palabra. A Alex, a ti Sammy, muy amable, gracias por tu intervención, por ayudar como moderador y todo esto. Y a Gonzalo igual, gracias, se ha llevado un debate bonito en altura y son pues precisamente los hermanos escucha, oyentes y los que leen los textos, pues los que sacarán sus propias conclusiones. El fin definitivamente es que todo sea para bendición de los hermanos, de que todos lleguemos a esa verdad y esa común unión con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo, para vivir todos en armonía, en paz, tratando de buscar siempre la verdad sobre todas las cosas. Una bendición, una linda noche para todos. Vuelvo y repito, que Dios les bendiga. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecemos tu intervención. Dios te bendiga. Bien, pues vamos a pasar ahora a darle lugar a Gonzalo para que él también tenga su minuto de despedida. Adelante, Gonzalo, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Y quiero felicitar al señor Juan Carlos, que es valiente y viene a defender lo que él cree. Muchas gracias a todos, buenas noches. Bendiciones y un saludo acá desde Costa Rica, San José, Costa Rica, pura vida. Gracias, Gonzalo, pura vida. Pues muchas gracias a todo el foro que nos escucharon amablemente, que se dieron el tiempecito para escucharnos. Mi nombre es Samuel Bernal, mejor conocido como Sammy. Hoy me tocó participar en este sano debate como moderador. También les agradezco de su atención. Lo único que me queda decirles es que Dios los guarde y Dios los bendiga en esta noche. Bendiciones para todos. Gracias.